Colegas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Nos estamos volviendo a ver después de una semana, ¿sí? Una semana que entiendo ustedes deben de trabajar de manera ardua. Y bueno, ya llegó la, La mesita la porque gana aquí. sesión de este módulo, una sesión final de este módulo que vamos a trabajar. Y espero que podamos aprovechar al máximo, ¿no? Todo lo que vamos a ir trabajando. Estamos en modo currículo, ¿ok? Entonces, el modo currículum implica que tenemos que manejar todas las cuestiones curriculares respecto a la EVA. Hemos ido ya trabajando varias cosas al respecto, obviamente sobre un marco general, y vamos a iniciar esta sesión con los que estamos aquí preguntando, como ya es usual, y recordando la clase, digamos, anterior, ¿ok? A ver, ¿cuáles, digamos, han sido los contenidos, ¿no? Las temáticas que hemos ido abordando en la anterior sesión para poder articular esto con lo que viene el día de hoy? A ver, ¿qué hemos trabajado la sesión anterior? ¿Qué recuerdan? Podemos escribir en el chat, ¿ok? Vamos a escribir en el chat. Esa va a ser la dinámica de participación. A ver, ¿qué hemos desarrollado, qué hemos tratado la clase anterior? Analí, ¿cómo estás, Analí? Planificación curricular, ¿ok? Analí, planificación curricular. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del tema de la planificación curricular y en específico, hoy vamos a tratar sobre la situación significativa, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la situación significativa, pero antes vamos a entender muy bien el tema de la planificación curricular, porque no se diferencia la planificación curricular de la EVA con la EBR y con la EBE. Tienen la misma dinámica de cómo se tiene que planificar, o sea, la metodología es similar y no tendría por qué diferenciarse, pero sí en el caso de Eva, evidentemente la situación significativa que le vamos a plantear al estudiante de la EVA va a tener una característica distinta, diferente, ¿no? A la que se plantea a los estudiantes de la EBR, ¿verdad? También hemos abordado los procesos de la planificación curricular Erlinda. Gracias. Y a propósito de lo que dice Erlinda, ¿cuántos procesos de planificación curricular tiene la EVA? ¿Cuántos procesos de planificación tiene la EVA? A ver, ¿cuántos procesos de planificación tiene la EVA? A ver, ¿cuántos procesos? Los que estamos aquí podemos responder, ¿sí? ¿Cuántos procesos tiene la planificación curricular en la EVA? No estamos hablando de la planificación curricular de la educación básica. No, estamos hablando de la educación básica alternativa de la EVA. Ajá, muy bien, Analí, son cuatro. ¿Y quién me puede decir cuál es la primera, digamos, el primer proceso de planificación que nosotros deberíamos trabajar, analizar? ¿A partir de cuál? Ajá, de la caracterización. Muy bien, la caracterización que va a ser fundamental. ¿Qué caracterizo? El contexto, y les voy a enseñar eso el día de hoy, la caracterización del contexto y del estudiante también. Hay que caracterizar. Es una especie de diagnóstico, pues, ¿no? Antoinette, gracias por responder también. Entonces, estamos hablando de la planificación, ¿ok? A ver, vamos a entonces un poco a ir recordando. Yo les había explicado la anterior sesión que el proceso de planificación curricular, eso es lo que les dije, el proceso de planificación curricular se desarrolla en dos niveles. Ustedes seguro ya lo han vuelto a revisar esta presentación, pero se desarrolla en dos niveles, el proceso de diversificación y planificación curricular. A nivel de la institución educativa
y luego esto baja a nivel del aula, ¿no? ¿Sí? A nivel de la institución educativa y luego a nivel del aula. Esa es, digamos, la dinámica. Primero, yo planifico, cuando tengo que planificar, lo ideal es hacerlo a nivel de la institución educativa y luego a nivel de aula. ¿Con esto qué quiero decir? Esto es lo ideal, ¿ah? Esto generalmente no se hace, pero las instituciones educativas mejor organizadas, las instituciones educativas que han tenido éxito en EVA y también En en EVA y 21 EBR, estamos llamando, ¿no? Gavidia, voy a silenciarte, Gavidia, por favor. Si veamos nuestros audios, si están prendidos, porque podemos escuchar cada cosa, entonces hay que tener cuidado, por favor, ¿sí? A ver, les decía, la planificación curricular se da a dos niveles, a nivel de la institución educativa y luego a nivel del aula. Este es, digamos, un proceso ideal. Les decía que esta lógica de planificación generalmente lo desarrollan las instituciones educativas, sea de EBR, sea de EBE o sea de EVA, que están mejor organizadas. ¿Quién lidera todo este proceso? Es el director de la institución educativa. Entonces, a nivel de la institución educativa, lo que corresponde generalmente es hacer ese recojo y procesamiento de la información del contexto, de la realidad. Esta es una tarea. En otras palabras, aquí se hace la caracterización, lo que tú decías, Antoinette, en tu chat. Aquí se hace la caracterización. Todos debemos hacer la caracterización. Si estamos en una institución educativa, todos, el de inicial, la profesora de inicial, el profesor de primaria, el profesor de secundaria, el profesor de la EVA, el profesor de la EBE, todos. Es decir, la caracterización deberíamos hacerlo a nivel institucional y debería ser una tarea institucional liderada. ¿Por quién? Por el director o por el coordinador de la, digamos, del nivel, etcétera, etcétera. Y en este nivel de la institución educativa, hacemos, digamos, una mirada local, que es mirar nuestra institución educativa, mirar a nuestros estudiantes, mirar el contexto local, por eso es contexto local, y luego también hacer una mirada global, ¿no? Global. Es decir, a nivel global también tengo que mirar, no solo lo local, ¿sí? Entonces, para hacer esa mirada global tengo que mirar el currículo nacional. Y entonces ahí, por ejemplo, en el currículo nacional ya se han identificado problemáticas nacionales, incluso globales. Por eso es que en el currículo nacional se plantean los enfoques transversales, porque responden a un diagnóstico nacional, a un diagnóstico global, ¿sí? Por eso que estos enfoques transversales son una respuesta a los problemas que existen en nuestra sociedad tanto a nivel nacional como a nivel global. Pero no puedo mirar solo lo nacional, solo lo global que está, digamos, en el currículum, que está presente acá en el currículum. Lo que tengo que hacer es también mirar lo local, ¿no? Lo local, nuestra realidad. Tengo que mirar a nuestros estudiantes, ¿sí? Y a partir de esos desafíos que tenemos a nivel local, a partir de esas demandas que tenemos a nivel local, a partir de esos intereses que tienen nuestros estudiantes, los problemas, los conflictos que tienen nuestros estudiantes de la EVA, a partir de eso, recién vamos a plantear situaciones significativas. Es decir, y lo voy a colocar acá, aquí está, el primer producto que vamos a trabajar es una situación significativa, ¿sí? La situación significativa es clave, una situación significativa, porque esa situación significativa va a desencadenar luego la planificación anual o la planificación del periodo promocional, como se denomina en EVA, luego la unidad didáctica, luego la sesión. Pero aquí la clave es la situación significativa.
¿Sí? ¿Se entendió, verdad, esta parte, esta primera parte? ¿Se entendió la lógica de cómo nosotros vamos a ir trabajando antes de que les enseñe a plantear una situación significativa? ¿Se entiende, digamos? ¿No? Entonces yo voy a analizar la caracterización local, la realidad local, voy a mirar un poco el currículum, los enfoques transversales, y a partir de eso voy a tener una situación significativa. A ver, y no solamente una situación significativa, de repente voy a tener más de una situación significativa porque he descubierto varias cosas, ¿sí? He descubierto varias cosas. Entonces, esa va a ser la dinámica de cómo nosotros vamos a trabajar la situación significativa. Entonces, hoy vamos a plantear esa tarea, pero antes de poder, digamos, abordar la situación significativa, a mí me interesa saber qué están entendiendo ustedes, ustedes que están detrás de esta cámara, qué están entendiendo por planificación curricular. ¿Qué es la planificación curricular para ustedes? A ver, me interesa mucho lo que ustedes, digamos, entienden sobre lo que es la planificación curricular. Pueden escribir en el chat, ¿sí? Aquí estamos 25 personas en el grupo de esta, digamos, de este entorno de aprendizaje. Les voy a pedir que escriban su definición. A ver, para ustedes, ¿qué es la planificación curricular? ¿Qué han escuchado sobre la planificación curricular? ¿Sí? O qué, digamos, tú sabes, tú ya tienes una definición de lo que es la planificación curricular. A ver, vamos en el chat, ¿sí? No estemos fríos, yo sé que de repente desde el lugar donde se encuentren está haciendo calorcito, está haciendo frío, no lo sé, pero a ver, planteemos, ¿qué es la diversificación curricular? Jaime, quisiste decir algo, pero en realidad no salió nada. A ver, vamos. ¿Qué dicen? ¿Qué es para ustedes la El planificación? sábado. A ver, muy bien. Ajá, es un camino, Analí, es una ruta. Ok, muy bien. A ver, ¿qué más? Anímense a ver a escribir en el chat. ¿Sí? En el chat anímense a escribir. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? A un proceso de diseño y organización de contenidos. Ah, interesante, Jaime. En realidad eso es lo que hacemos, pues, ¿no? Diseñamos todos los contenidos que vamos a desarrollar. Claro, es un instrumento. Lisbeth, la planificación no creo que sea un instrumento. Lisbeth, la planificación no puede ser un instrumento. La planificación es un proceso, no es el instrumento. El instrumento es un producto, ¿me entiendes? Pero la planificación es un proceso, es un procedimiento, ¿no? A ver, ¿qué dicen? A ver, luego, nuestro usuario que está sin nombre, es la elaboración de todos los aspectos pedagógicos que se van a trabajar en el año. Ah, muy bien. En EVA, ¿saben cómo se llamaría eso? Usuario, el que no has puesto tu nombre acá, estás con el USUA 1, 2, 3, 4 Río, ¿no? Eso sería, es la elaboración, digamos, de todos esos aspectos pedagógicos que se va a trabajar en el periodo promocional, ¿ok? En el periodo promocional. Así sería. A ver, pero vamos a seguir chequeando. A ver, ¿qué nos dice Antoinette? Es un proceso estructurado, definitivamente, Antoinette. Es estructurado porque hay toda una estructura, hay un esquema, ¿no? Hay una forma de cómo tenemos que, digamos, elaborar esa estructura que tú planteas, Antoinette, pero es flexible, Antoinette, porque a veces lo estructurado suena a que si no tengo el formato, ¿no? Entonces no lo puedo hacer. En realidad es un proceso estructurado, sí, flexible, que garantiza una educación de calidad. Ok, Joel, es analizar el contexto de manera local y de manera global. Ah, qué interesante tu concepto. Descubrir la problemática o la deficiencia que nos permite elaborar el proyecto de aprendizaje. Excelente, Joela. Me agrada esa definición, Joel. Me agrada. No lo había planteado de esa manera, pero es así. Realmente cuando nosotros planificamos, miramos el entorno local, miramos el entorno global y a partir de eso,
Verónica, hola Verónica, estoy silenciándote, Verónica, discúlpanos. A ver, a partir, digamos, de ese análisis que voy a hacer de lo local, es decir, de la globalidad y de la localidad, identifico problemas, identifico potencialidades y elaboro un proyecto de aprendizaje. Puede ser excelente, Joel. Rosario, es la ruta de trabajo. Organizo lo que haré durante un periodo de tiempo. Excelente, Rosario. Es una definición bastante general, pero muy clara. Es una ruta. Así es. Es una ruta de cómo tengo que ir trabajando. Cristina, es la previsión del proceso de enseñanza. Claro, Cristina, porque cuando uno prevé, no improvisa, Cristina. Y tienes toda la razón. No es improvisar, que no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero toda planificación debe ser una previsión. Excelente. Caroli, a ver, proceso para estructurar actividades que responden a las necesidades de los estudiantes. Excelente. También estamos en la misma línea. Todos tenemos, digamos, una claridad de la planificación. Vilma, es la base de un proceso enfocado a la organización de contenidos para la enseñanza-aprendizaje. Claro, yo tengo que organizar, llamémoslo, tenemos que llamar aprendizajes. ¿Qué les parece? No llamemos contenidos, sino es la organización de esos aprendizajes que los estudiantes van a desarrollar en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, llamemos de esa manera, no hablemos de contenidos, sino hablemos de aprendizajes, ¿no? Porque eso de contenidos puede asociarse, digamos, a un concepto totalmente tradicional, ¿sí? Pero no deja de tener razón, o sea, se entiende. A ver, analizó lineamientos para adaptar y delimitar la estructura. Mira, no puede ser un lineamiento, Analí, porque un lineamiento, como su nombre dice, hablando lingüísticamente, te da línea, ¿no? Te da línea. Es un marco de trabajo, ¿no? Ese es un lineamiento. El lineamiento es como una norma. El lineamiento es como una línea de trabajo que te dice por aquí se tiene que, pero no es un lineamiento, más bien es un procedimiento, es un proceso, ¿sí? Pero, a ver, qué bueno que, digamos, exista todas esas divergencias. Gisela es un proceso didáctico y flexible. No creo, no es didáctico, Gisela. Lo didáctico ya va a ser cuando haces la sesión de aprendizaje, ¿me entiendes? Cuando haces tú una sesión de aprendizaje, una actividad de aprendizaje, ahí sí va a haber un proceso didáctico, ¿sí? Pero la planificación curricular no puede ser un proceso didáctico, ¿sí? A ver, Verónica, buenas tardes. Hola, Verónica, nos estamos saludando, Milagros. Propone criterios, indicadores e instrumentos. Sí, Milagros, por supuesto. Pero eso que tú acabas de decir, Milagros, hay que ver dependiendo dónde, pues, dónde. En la sesión, en el proyecto, en la planificación anual, vamos a ver en qué parte debe estar eso que acabas de decir, Milagros, ¿sí? Oscar, ¿es un organizador o es organizar los aprendizajes? Excelente. Me agrada también el planteamiento que haces, Oscar. Es organizar los aprendizajes y la secuencialidad de un orden. Muy bien, tiene que tener lógica. Eso es fundamental. Entonces, miren, ¿cuál es el concepto que nos ha compartido el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación nos ha compartido ya un concepto hace mucho tiempo para que lo manejemos todos los niveles de la educación básica regular, de la EVA, de la modalidad de EVA y de la modalidad de EVI. Es un concepto, digamos, permeable a todas las modalidades. Fíjense, ¿saben lo que dice el Minedu? Y esto está en distintos materiales que ellos han compartido. Dice, es el arte de imaginar, imaginar. Uno dirá, pero tengo que imaginar, por supuesto que tienes que imaginar. Imaginas lo que vas a trabajar con tus estudiantes. Imaginas, eso es fundamental. ¿Qué voy a trabajar con mis estudiantes? Imaginas. Y luego de la imaginación, diseñas. Ah, vas a diseñar, ¿no? Por ahí alguien ha dicho, vas a diseñar procesos para que los jóvenes y adultos aprendan. Es un diseño, pues.
hay un proceso de diseño. Y miren, también le llaman, ¿no? Es una hipótesis, algunos le llaman, porque es algo que vas a comprobar luego cuando desarrolles las clases. Es una hipótesis. Lo que planificas generalmente es una hipótesis. Una cosa es planificar, diseñar, y otra cosa es ejecutar. No necesariamente lo que planificas, ejecutas. No necesariamente lo que diseñas, ejecutas, como has pensado, como has imaginado. A veces te sale bien, a veces te sale mal. Por eso se llama, es una hipótesis. Es una hipótesis, ¿no? No es rígida. Se basa en un diagnóstico. Creo que ahí ya nos han ido manifestando muchos de ustedes en un diagnóstico. Puede ser un diagnóstico local, pero también un diagnóstico global, ¿no? De las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Y eso qué implica? Recoger evidencias. Miren, lo fundamental. Tenemos que recoger evidencias para planificar. Y al recoger evidencias, tengo que saber cuáles son las necesidades de mis estudiantes. Ustedes lo han dicho. Cuáles son los intereses, qué demandas tienen, etcétera. Y miren, toda planificación, según lo que aquí podemos identificar, es flexible, no es rígida, no está ya establecida, no se ha escrito en piedra, no, se puede cambiar, se puede modificar, por eso es flexible, porque posibilita hacer cambios en la ejecución en función de la evaluación que se haga. Es decir, en el Minedo ya se ha ido evaluando de que planificar y evaluar están íntimamente relacionados. Yo no puedo planificar sin evaluar, no puedo. Necesariamente tengo que recoger evidencias. Entonces, la planificación implica evaluar, sí. Yo no puedo planificar porque, bueno, se me ocurre nada más. Tengo que planificar en función de cómo está la situación en el contexto que nos encontramos. ¿Qué necesidades tienen nuestros estudiantes de la EVA? Entonces, por eso están estrechamente ligados. Y se dice también que la evaluación se considera un proceso previo a la planificación. Previo. ¿Por qué? Yo no puedo planificar si antes no he evaluado. Entonces, acá nace la planificación inversa. ¿Sí? Seguramente ustedes han escuchado, han visto también por el internet, hay bastante documentación sobre la planificación inversa, ¿sí? Que no es otra cosa que primero evalúo y luego planifico. Primero evalúo y luego planifico. En EVA, ¿cómo le llamamos a eso? Primero caracterizo, en EVA, primero caracterizo, porque se hace la caracterización de nuestros estudiantes y del contexto y luego planifico. Primero caracterizo y luego hago la planificación. Esa es la lógica. Y lo trabajamos todos los niveles de la EBR, también en la EVA, también en la EBI. ¿Sí? Obviamente con distintos estudiantes que tienen distintas demandas, distintas necesidades e intereses. ¿Ok? Muy bien, esto es un poco para ir recordando. Entonces, vamos nosotros a trabajar la situación significativa. Yo les había dicho nuevamente a los que se están conectando, vamos a trabajar, digamos, la situación significativa porque es el punto de partida para todo el proceso de planificación, es el punto de partida, y esta situación significativa lo vamos a hacer analizando el contexto local, la realidad local, por eso dice realidad, pero también analizando el contexto global. Yo no puedo plantear situaciones significativas sin hacer ese diagnóstico, ese análisis, digamos, esa caracterización, ¿sí? Ese recojo de evidencias. Me dejo entender, porque eso es lo que dice la planificación. Primero evalúo y luego planifico. Vamos a evaluar, ¿no? La situación local, global, para plantear las situaciones significativas. Entonces, fíjense, la situación significativa es un medio. La situación significativa es un medio, no es un fin. Si bien es importante, es clave, la situación significativa es clave, pero la situación significativa es un medio, no es un fin. A partir de ese medio
¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es el fin. ¿Qué es lo más importante? Lograr esos propósitos del aprendizaje. ¿Y cuáles son los propósitos del aprendizaje? Uno, lograr las competencias. Ese es uno de los propósitos del aprendizaje. ¿Cuál es el otro propósito? Movilizar las capacidades. Las capacidades. ¿Cuál es el otro propósito? A, promover que los estudiantes desarrollen los desempeños. Ah, caramba, lograr que los estudiantes desarrollen los enfoques transversales. Y finalmente, que los estudiantes logren la meta, el estándar de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos propósitos de aprendizaje son? 5, 1, 2, 3, 4, 5 propósitos de aprendizaje. Esa es la finalidad. Curricularmente hablando, escúchenme lo que estoy diciendo, curricularmente hablando, nuestro propósito es lograr la competencia, que ese estudiante desarrolle la competencia, ¿sí? Que movilice capacidades para desarrollar esa competencia, que se desempeñe para poder lograr gradualmente la competencia, que desarrolle esos enfoques transversales para lograr la competencia, que desarrolle, digamos, movilice las capacidades, sus desempeños de manera gradual y progresiva para lograr ese estándar, ¿sí? Pero ¿de dónde nace todo? De un contexto. Mire, yo tengo que mirar el contexto va a ser fundamental. Tengo que caracterizar primero y luego me voy a plantear una situación significativa y luego voy a ver qué propósitos voy a desarrollar, ¿no? Miren, hay una lógica que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Yo les he pedido una tarea. Ustedes les he dicho que elaboren una situación significativa y lo suban al Padlet, ¿verdad? Esa fue la tarea. Lo suban al Padlet. Pero ustedes no sé si han hecho la caracterización, ¿sí? Porque se supone que ese ya es un proceso casi implícito, ¿no? A veces descargamos del internet una situación significativa y dices, ah, eso trabajaré, pero no responde al contexto, no responde a la necesidad de tu estudiante. Y muchas veces trabajamos situaciones significativas que no tienen nada que ver con tus estudiantes. Por eso que el estudiante se aburre. En el caso de la EVA, simplemente ya no quiere estudiar ese estudiante, porque le aburre, pues, le aburre porque está trabajando cosas que él no quiere, que él no le agrada, no es su necesidad, no es su demanda. Por eso es importante trabajar esta lógica que el día de hoy vamos a ir trabajando. A ver, vamos a compartir algunas situaciones significativas que ustedes han traído. A ver, voy a chequear, ya porque he estado viendo aquí algunas situaciones significativas y voy a ver, miren, acá hay varias situaciones significativas. Hay 19 personas que han compartido sus situaciones significativas, ¿sí? ¿Se logra ver? Sí, por favor, se logra ver el Padlet, ¿sí? Me pueden escribir en el chat, por favor, si logran ver el Padlet, ¿sí? Estoy compartiendo. Excelente, Caroli, gracias. Miren, aquí estamos hablando, mira, Nelia ha compartido, Mario, a ver, incluso Vilma, Gisela, a ver, voy a chequear. Eliana, vamos a leer, Eliana, la situación que acabas de plantear. A ver, Eliana. Ahora sí, vamos a chequear. Y Eliana, tú nos has puesto una foto ahí, Eliana, es tu foto, me imagino, la foto de Eliana. A ver, una cocina innovadora, nos dice. Fíjense, vamos a leer la situación significativa. Dice, el objetivo del programa Cocinas Mejoradas del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social es contribuir con los hogares usuarios de los programas sociales juntos y Pensión 65 en la mejora de su salud, evitando el humo contaminante. Ah, ya, más o menos me estoy yo imaginando por dónde va y qué es lo que seguramente les va a enseñar. Una cocina innovadora, vamos a ver.
Estas cocinas son de fácil construcción por las propias familias. Van a construir seguramente estas cocinas. Su base y la estructura son de adobe y la cámara de combustión es de ladrillo. Los integrantes de la familia Ramos estudian el folleto con las dimensiones de la cocina. Bueno, no sé, ahí hablaste de la familia Ramos, seguro es una familia que se dedica a esa tarea. Dice que, o los que van a elaborar esa cocina innovadora, dice que estudian el folleto con las dimensiones de la cocina y los materiales a utilizar. Sin embargo, se preguntan cuántos adobes de cada dimensión propuesta en el folleto necesitan utilizar, cómo estarán dispuestos los adobes en la base y en la estructura, cuánto costarán los adobes, dónde les conviene comprarlos, si los consiguen en dos ferreterías cercanas. Como miembro de la Brigada Ecológica, se te solicita orientar a la familia Ramos. Para ello debes elaborar una proforma donde les presentes en forma breve y comprensible la información que requieren para obtener los adobes y colocarlos en la base y estructura. Excelente. Me agrada, Eliana. Digamos, la situación significativa. Ahí falta ser más explícito, Eliana, te lo digo, el producto. Si bien yo puedo deducir ya el producto, deducimos, todo lo que leemos, ya deducimos, ¿no? Pero hay que hacerlo más explícito, hay que hacerlo más evidente. Si es que lo que van a elaborar, van a producir, van a construir, ¿no? Hay que explicitarlo porque ese va a ser finalmente el producto, el producto. Y ese va a ser el desafío, porque el desafío está asociado a un producto en una situación significativa. Pero excelente. Y me agradan las preguntas también que tú has planteado, porque toda situación significativa necesita de problematización. Hay que problematizar al estudiante con preguntas que les invite a reflexionar, que les invite a plantear alternativas, que les invite a plantear soluciones. Y creo que las preguntas también están interesantes y bueno, te puede desencadenar un buen proyecto de aprendizaje. A ver, vamos a chequear una última. Lo voy a leer qué dice acá el de Mario Ramos. ¿Qué dice? Situación significativa. Nos repartimos en partes, dice, iguales nuestras ganancias. ¿Mm? Los estudiantes del segundo grado de la educación secundaria de la institución educativa Corazón de Jesús de la comunidad de Tirancanchi, siempre velando por el cultivo de valores de igualdad, siempre buscan compartir cualquier ocasión, sea comida, productos o cualquier recurso que disponen entre ellos. Por esta razón, el salón decide elaborar tortas para vender, ¿ya? Para ello es necesario conocer las fracciones para realizar los cortes y así generar ganancias. Para tal actividad se efectúan preguntas como ¿cómo se realizará la repartición más adecuada? ¿Cómo se representaría en forma gráfica la producción de tortas? ¿A cuánto vendería la porción para generar ganancias? ¿Sería necesario elaborar un presupuesto? Miren, qué interesante. Y es una situación significativa mucho más específica, porque lo que Mario está planteando es para trabajar en un área determinada, que en este caso podría ser matemática, ¿no? Es decir, hay situaciones significativas que son específicas, ¿no? Pequeñas, pero hay otras situaciones específicas que pueden ser mucho más amplias, que abarquen más de una sesión de aprendizaje, ¿ok? A ver, vamos a ir analizando todo esto, ¿no? Con lo que yo les voy a, digamos, a presentar. A ver, pero me parece bien lo que ustedes acaban en este momento de compartir. Vamos a seguir leyendo las situaciones. En esta sesión vamos a trabajar la situación significativa en EVA. Es una sesión número 12, ¿ya? La sesión número 12. Y bueno, a ver, se logra ver la presentación. Aquí está, digamos, la presentación ya del PPT, ¿sí? A ver, se logra ver, ¿sí? Eliana, me parece que no estás visualizando. ¿Hay algún problema, Eliana, con tu máquina? Los demás logran ver, digamos, la presentación, ¿sí? Se logra ver esta presentación. Ahí dice una situación significativa, ¿sí? Porfirio. Excelente, si es que dice de esa manera. Muy bien, Gisela, gracias. Entonces, Eliana, hay que chequear.
Ya, Caroli. Miren, lo que les quiero indicar es lo siguiente. La situación significativa, yo puedo plantear para, digamos, para todo el año. Puede haber una situación significativa para trabajar en el año. Se puede plantear una situación significativa para trabajar en el año, por supuesto. Hay situaciones significativas que te pueden durar todo el periodo promocional cuando trabajas en la EVA. Una sola situación significativa, profesor, sí. Todo el periodo promocional te puede durar. Caramba, pero para hacer eso tiene que ser una situación significativa potente, ¿no es cierto? Compleja. Ahora, ¿puede haber una situación significativa solo para la unidad didáctica, para un proyecto de aprendizaje? Sí. También puedo plantear una situación significativa para una unidad didáctica, nada más. Entonces, caramba. Pero también puede haber una situación significativa para una sesión de aprendizaje. Sí, para una sesión de aprendizaje puede haber una situación significativa mucho más específica, pequeñita, para la sesión de aprendizaje, para trabajarlo en el día. ¿Sí? Entonces, miren, la situación significativa se puede plantear tanto a nivel anual como a nivel también, digamos, del proyecto, ¿no? Lo que dure, digamos, un proyecto de aprendizaje o una unidad didáctica, lo que dure, o para plantearlo en una sesión de aprendizaje, ¿ok? Va a depender. ¿Yo qué les voy a enseñar? Les voy a enseñar una situación significativa para plantearlo en una unidad didáctica, ¿ok? En una unidad didáctica, ¿sí? Es decir, en un proyecto de aprendizaje. Eso es lo que les voy a enseñar, porque también podría enseñarles para trabajar en todo el periodo promocional de la EVA. Yo puedo plantear una situación significativa potente, pero también les puedo enseñar una situación significativa para una sesión. Pero ahora vamos a trabajar una situación significativa específicamente para una unidad didáctica. Pero esto es importante, voy a recordar lo siguiente. Voy a recordar lo siguiente. El currículo nos habla de unidades, por si acaso. Eso está en el currículo nacional. Yo no me estoy inventando. Profesor, ahora se habla solo de experiencias de aprendizaje. No, no es cierto. En el currículo nacional se habla de unidad didáctica. También, mire, la unidad didáctica, por si acaso, la unidad didáctica, solo para recordar, esa unidad didáctica puede ser una unidad de aprendizaje, ya lo conocemos. Esta unidad didáctica puede ser un proyecto de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje, puede ser un módulo de aprendizaje, porque en la EVA trabajamos también módulos de aprendizaje, ¿sí? Hay módulos de aprendizaje en la EVA, bastante, ¿sí? Por ejemplo, carpintería, solo carpintería podría ser un módulo. Bueno, hay varias cosas que después seguramente podemos conversar, pero miren, la unidad didáctica puede ser una unidad de aprendizaje, puede ser un proyecto de aprendizaje, puede ser un módulo de aprendizaje. Todos estos son experiencias, pues, todas son experiencias. Experiencias son experiencias de aprendizaje, son experiencias diversas, ¿no? Son experiencias de aprendizaje diversas, pero tienen su particularidad cada una de estas experiencias de aprendizaje. Yo voy a trabajar una unidad didáctica centrada más en un proyecto esta vez, ¿ok? Porque con un proyecto puedo articular áreas, puedo articular áreas. Y esa es la idea, ¿no? Y generalmente un proyecto está orientado a resolver un problema, ¿sí? Digamos, ese es el énfasis, ¿no? El módulo de aprendizaje no articula áreas, trabaja una competencia en particular, enfatiza. Por ejemplo, yo puedo trabajar un módulo de aprendizaje solo sobre la escritura, porque, por ejemplo, en EVA hay adultos mayores que quieren escribir. Lo único que les interesa a los adultos mayores es escribir. Profesor, no nos enseña otra cosa más que escribir.
porque es así, quieren escribir. Entonces, hago un módulo de aprendizaje solo sobre escritura. Voy a desarrollar la competencia comunicativa, sí, pero específica para la escritura. Para eso funcionan los módulos de aprendizaje, para trabajar de manera específica una determinada competencia. Mientras que en el proyecto de aprendizaje yo trabajo más de una competencia. ¿Se dan cuenta? En cambio, en la unidad de aprendizaje, ahí trabajo un área en particular, ¿sí? Generalmente aquí también se trabaja un área en particular, ¿sí? En particular. Generalmente, tú haces tu unidad de aprendizaje, aunque ahora ya le estamos llamando las EDAs, pues no todos, digamos, el lenguaje ahora llama, hacemos mejor una experiencia de aprendizaje, ya no hablemos de unidades de aprendizaje, ni de proyectos, ni de módulos. Entonces, existe eso siempre en el sistema educativo. Algunos te dicen que ya no existen las unidades didácticas, otros dicen que sí existe, solo existen las experiencias de aprendizaje. Uy, todo el mundo nos confunde. No, ustedes tienen como docentes críticos ya de esta especialización, tienen que saber, por supuesto que existen las unidades didácticas y eso está en el currículo nacional, tienen que leer en el currículo nacional. Y hay tres tipos de unidades, hay unidad de aprendizaje, hay un proyecto de aprendizaje, son módulos de aprendizaje. Y estos son experiencias de aprendizaje, sí, es una experiencia de aprendizaje el módulo, sí, el proyecto de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje, sí, son experiencias. Y algunos prefieren llamar EDAs, ¿no? Para ya no hacer esta diferenciación. Pero lo que quiero decir es que, para que no nos confundamos, la situación significativa que vamos a trabajar, la situación significativa, puedo trabajarlo pues para una unidad didáctica. Y eso es lo que vamos a trabajar. En este caso, nosotros vamos a enfatizar el proyecto, ¿ok? Entonces, fíjense, una situación significativa es retadora, retadora. Así como hemos leído la situación significativa de vuestros compañeros que acaban, digamos, de compartir con nosotros sus situaciones significativas, hay retos. En algunos de ellos, por ejemplo, en algunos de ellos hemos visto que van a hacer una cocina, ¿sí? Marita, voy a apagar tu audio, por favor, Marita, ¿sí? Miren, les planteamos retos. Miren, hacer esa cocina de adobe, de barro, es todo un reto. No es tan sencillo. Es de repente algo nuevo, original, por eso es auténtico. Y de repente puede ser hasta lúdico, lo pueden hacer hasta jugando, ¿sí? Son situaciones retadoras, desafiantes, pues, ¿no? Que tienen el propósito de que los estudiantes aprendan. Ese es el propósito, que los estudiantes aprendan. Y miren, es el detonante, la situación significativa es el detonante que genera diversas situaciones o actividades de aprendizaje. Es decir, gracias a una situación significativa te va a desencadenar distintas actividades de aprendizaje. Puede ser para tu área, en este caso, ¿no? Por ahí nos han planteado un ejemplo específicamente para hacer un presupuesto que puede trabajarse en el área de matemática, o puede ser para diferentes áreas. Por eso va a depender mucho la situación significativa que tú vas a proponer, ¿ya? Estas situaciones pueden ser previstas, es decir, toda situación significativa es prevista, es decir, planificada. Generalmente es planificada, por eso es prevista, planificada. Toda situación de significativa puede ser planificada y lo que nosotros vamos a hacer es planificar. Pero podría surgir una situación significativa en una sesión de aprendizaje, en el aula. De un momento a otro se presenta una situación imprevista y ¿tú qué haces frente a la situación imprevista? ¿Dejas de lado esa situación imprevista o a partir de esa situación imprevista puedes generar aprendizajes? Va a depender. Eso sucede porque sucede que existen situaciones emergentes que nacen. Todo esto nos habla el currículo nacional. Yo les estoy explicando lo que el currículo nacional nos dice. Porque en el currículo nacional se habla de situaciones emergentes y de situaciones previstas.
¿no? Entonces el maestro tiene que ser lo suficientemente amplio y flexible para trabajar sobre la base de lo que ha planificado o sobre la base de una situación emergente que ha surgido en el momento, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una definición que podemos entender de la situación significativa y para poder ir trabajando, fíjense, esta debe estar planteada como en los ejemplos, debe plantearse en el marco de un contexto real, de un contexto real. Por eso es que, por ejemplo, en ese contexto necesitan de una cocina, de repente no saben dónde cocinar, de repente se ha planteado esa cocina mejorada en un contexto rural, donde no tienen dónde cocinar o tienen, digamos, alguna dificultad para cocinar. Por lo tanto, es un contexto real o también podría ser simulado, pero tenemos que ir enfatizando más lo real, porque eso es lo fundamental. Trabajar en función de tu necesidad real es mucho más potente en la EVA. Entonces, este contexto debe describir condiciones, limitaciones, restricciones, etcétera, ¿no? Voy a, digamos, trabajar a partir de una problemática. Los retos generalmente se plantean a partir de preguntas. Hemos visto en la situación significativa, ¿no? Que se han ido planteando preguntas en las dos situaciones significativas que hemos leído del trabajo, ¿no? De vuestros compañeros. Hay preguntas que despierten el interés. Las preguntas demandan combinar estratégicamente distintas competencias en tus estudiantes. Y la idea es de que ese reto demande a los estudiantes el uso de sus saberes, ¿no? Para que puedan ir progresando de manera escalonada, de manera gradual, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo muy fundamental. La situación significativa tiene que haber una relación entre el reto y el producto. Es clave que la situación significativa esté asociada a un producto. Tiene que haber un producto, siempre. Siempre tiene que haber un producto, porque ¿cuál es el producto, pues, de tu proyecto? ¿Sí? Ese desafío, ese reto, tiene que estar orientado hacia un producto. Es el presupuesto, ese es el producto, que hagan el presupuesto. El producto es la cocina que van a elaborar o las ollas. ¿Cuál es el producto? Eso va a ser fundamental cuando ustedes elaboren sus situaciones significativas, el producto. ¿Qué van a hacer por los estudiantes? Ahorita vamos a ver con ejemplos todo eso. Simplemente estoy aquí haciendo una explicación, un marco general. Entonces, a ver, nuevamente voy a chequear, antes de mirar el contexto, nuevamente voy a, con ustedes, a chequear una situación significativa. A ver, voy a chequear, a ver, voy a dejar de compartir esto y voy a chequear otra situación significativa. A ver, voy a compartir. Aquí está nuevamente el Padlet. Voy a abrir lo que ha enviado Marisol Yamalí. A ver, vamos a ver lo que ha enviado Marisol Yamalí Sánchez. Ajá. A ver, y con imágenes ha enviado a ver, se logra ver, digamos, el Padlet que acabo de compartir, ¿sí? ¿Logran ver? ¿Sí? Ok, Wilber, ¿cómo estás? ¿Se logra ver el Padlet? Solo confírmenme nada más porque quiero saber si ustedes están mirando lo que yo voy a leer. ¿Sí? Ah, excelente, gracias. Siempre atentos. Gracias, Carolina. A ver, dice acá, cuidando mis áreas verdes, construiré un mundo mejor. ¿Qué dice? En la institución educativa EVA INEI 15 de Cajabamba, se está implementando el proyecto Cuidando mis áreas verdes. Construiré un mundo mejor, el cual tiene por objetivo promover en los estudiantes una cultura ambiental, uniéndose en la tarea de la limpieza y cuidado, perdón, de las áreas verdes de la institución. Cierto día, a los estudiantes del tercer grado les tocó limpiar las áreas verdes que se encuentran junto al almacén. Ahí está, ver imagen, ¿ok? Frente a esta situación, responde, determina la expresión algebraica que representa el área del terreno del almacén. Determina la expresión algebraica que representa el área del terreno. Ah, esta es una situación significativa, por ejemplo, para una sesión. Es específica para una sesión de aprendizaje. No es para una unidad didáctica.
no es para todo un proyecto de aprendizaje. Es una situación significativa específica, ¿sí? Lo que les decía, hay situaciones significativas específicas para una sesión de aprendizaje, para una actividad de aprendizaje, o hay situaciones significativas para una unidad didáctica, o hay situaciones significativas para todo el periodo promocional, para una, digamos, para todo el año. ¿Puede haber una situación significativa para todo el año? Claro, ¿sí? Por supuesto que puede haber una situación para todo el año, ¿sí? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, solo el nombre nomás diga. ¿Cuál podría ser, digamos, una situación significativa para todo el año? ¿Qué podría trabajar todo el año? Una situación significativa. ¿Qué se podría trabajar todo el año, todo un periodo promocional? ¿Cuál sería esa situación significativa? ¿Alguien se imagina? No nos olvidemos que la planificación curricular es el arte de imaginar y diseñar. Ajá, Joel. Podríamos hacer una huerta, Joel, ¿no es cierto? Y la huerta no solamente nos va a durar todo el año, la huerta la vamos a tener para, uff, ¿cuántos años? Es permanente. Entonces, mejor está orientado Joel hacia una huerta. Cuando decimos cuidado del medio ambiente, te entiendo, pero es muy, muy grande, pues, ¿no? Pero si decimos es una huerta, por ejemplo, ya estamos planteando una situación un poco más acotada. A ver, vamos a seguir, digamos, con la explicación, ¿no? Con la explicación, a ver, acá tengo el contexto. A ver, muy bien, vamos a retomar, digamos, lo que les he estado explicando, el contexto. No nos olvidemos, no nos olvidemos, les dije, la situación significativa nace de un contexto. Miren, lo que tengo que lograr es los propósitos del aprendizaje. Ya les dije eso. Tengo que lograr los propósitos del aprendizaje, que es la competencia, la capacidad, el desempeño, el estándar, los enfoques transversales. Para lograr estos propósitos del aprendizaje, me voy a plantear ¿qué? Una situación significativa, significativa para lograr. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Lo estoy volviendo a explicar, que la situación significativa es un medio, y el propósito de aprendizaje es un fin, porque eso es lo que queremos lograr, ¿ok? Pero la situación significativa no lo puedo hacer, la situación significativa, si no miro el contexto. Tengo que mirar el contexto. Y el contexto implica hacer una caracterización, ¿sí? ¿Y por qué estoy poniendo así caracterización? Porque voy a hacer una caracterización del estudiante, pero también de la realidad, de la realidad local, incluso de la realidad global. Entonces, el contexto es clave, ¿ok? El contexto es clave para plantearme situaciones significativas. Profesor, nosotros siempre trabajamos así, qué bueno. Si es así, estamos nuevamente recuperando aquello que siempre trabajamos, ¿no? Miren, el contexto es la realidad, ¿ok? No nos olvidemos, el contexto es la realidad, esta realidad donde vivimos, donde te encuentras en este momento, tu realidad. Analí, Edith, Danitza, Cintia, Cristina. A ver, esa realidad donde vives, actualmente donde estás sentada, de repente me estás mirando sentada, de repente estás parada, de repente estás en tu cocina, de repente estás en tu dormitorio, o de repente estás en el parque, de repente estás en una fiesta, o de repente estás en tu chacra, no sé, Magberto, de repente estás en la calle, Oscar, no sé dónde estás, pero el contexto es la realidad, es tu entorno. En esa realidad, en ese contexto, hay hechos, hay distintos tipos de hechos. Por ejemplo, en este momento están sembrando en tu contexto, o en tu contexto están en una fiesta de repente, en tu contexto, en tu realidad, ¿sí? Es la realidad.
hay un conjunto de actividades que están desarrollando. Esa es la realidad. El contexto son los hechos, las actividades, las situaciones que se presentan en nuestro entorno cercano y local. Ese es el contexto. Yo tengo que mirar el contexto donde voy a trabajar. A partir de ese contexto me voy a plantear una situación significativa. Por eso que el contexto nos ofrece, miren, voy a yo resaltar esto, ¿qué nos ofrece? Oportunidades de aprendizaje. El contexto nos ofrece oportunidades de aprendizaje coherentes con la realidad de los estudiantes, ¿no? Permítanme, voy a tomar un poco de mi agüita. Ok, fíjense, el contexto nos ofrece oportunidades de aprendizaje. Entonces, yo no trabajo en función, digamos, de un invento. No, esa imaginación que voy a tener va a ser a partir de ese contexto. Si estoy en un contexto donde hay problemas, entonces diré, ¿cómo puedo resolver ese problema? Si hay un contexto donde no hay problema, por el contrario, hay potencialidades, hay cultura, entonces digo, ¿cómo puedo aprovechar esa potencialidad para trabajar una situación significativa? Entonces el contexto te ofrece oportunidades de aprendizaje. Eso es lo fundamental. Ese es mi punto de partida, el contexto. Aquí está el contexto. A ver, colegas, yo ya he traído un contexto del cual voy a ir trabajando con ustedes. Por ejemplo, he visto en el periódico, que es parte de tu contexto, que declaran patrimonio cultural de la nación los saberes aguajún sobre la cerámica. No sé, alguien de ustedes creo que es de Cajamarca, está cerca a Amazonas, ¿no es cierto? Donde está, digamos, el pueblo indígena aguajún. Es más, en Cajamarca, ¿no? En San Ignacio, digamos, en el distrito de los Naranjos, por ahí existe pueblo aguajún, si no sabías, los que son de Cajamarca, ¿no? Pero en Amazonas, por ejemplo, esto es parte de mi contexto, ¿sí? Ese es mi contexto, esa es mi realidad. O de repente en tu contexto, miren, están cosechando, ¿qué están cosechando? A ver, aquí, a algún tipo de verdura, ¿no es cierto? Están cosechando. O de repente en tu contexto, mira cómo el río está con basura. Ese es tu contexto. Esa es la realidad. No nos olvidemos que el contexto es la realidad. O de repente en tu contexto te das cuenta que hay escasez de alimentos, que comenzó el 2022. La escasez, hay escasez de alimentos. Entonces, ahora, ¿qué comemos? Alternativas, ¿no? Para poder alimentarnos. ¿Cuáles pueden ser? Entonces, el contexto presenta situaciones, colegas. El contexto te presenta situaciones. El contexto te presenta coyunturas. El contexto te plantea problemas que demandan a la escuela, en este caso a la EVA, dar una respuesta pedagógica. Tú no vas a poder resolver los problemas de la sociedad. Toma en cuenta eso como profesor. Porque a veces los profesores decimos, caramba, pero yo no puedo resolver eso. Eso es un problema que la verdad yo no voy a poder resolverlo curricularmente hablando. No voy a poder resolver. Es un problema bien complejo, profesor. Yo no voy a poder solucionar el problema del hambre, pues. Difícil, profesor. No, no te estamos pidiendo que resuelvas el problema de la sociedad, no. Pero tienes que tener una respuesta pedagógica. Es decir, desde la escuela, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es tu respuesta pedagógica? En la medida de tus posibilidades, ¿qué puedes hacer? Has visto que estos estudiantes son de EVA y la mayoría han estado, digamos, metidos en drogas. Y es más, muchos de ellos son estudiantes o personas belicosas, ¿no? Que infunden temor. Entonces tú vas a decir como profesor, no, pues yo no voy a solucionar el problema de ellos. Ese es un tema que sus padres han debido de atender. Eso lo resolverá la policía, el alcalde. Pero algo podrás hacer como profesor, pues tú. ¿Qué puedes hacer? Tiene que haber una respuesta pedagógica.
Entonces, cuando nosotros leemos la situación significativa, Marítalo, tienes toda la noche para ah, cocinarte. caramba, miren, 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 ahí están hablando de cocina, ya ve, no sé si Lía o Edgar, ¿no? A ver, miren, a ver, voy a compartir nuevamente, aquí hay una situación significativa que habíamos leído, no sé dónde encontré una situación significativa, ajá, ajá, creo que era de Eliana Cagua, claro, Eliana, ¿no? Por ejemplo, Eliana, ¿qué nos decía, digamos, en su situación significativa? Dice, el objetivo del programa, ella lo que ha hecho es extraer el texto de ese programa Cocinas Mejoradas. Profesor, así lo puedo hacer, así lo puede hacer. Puede ser si eso es una demanda de ese contexto donde se encuentra. De repente estás en un contexto donde realmente hay la necesidad de que se mejore la cocina en ese lugar, no lo sé. Puede ser, puede ser. No estoy diciendo que no, ¿entiendes? Pero puedo tomar, ¿no? Es, digamos, parte de lo que se está haciendo a nivel nacional. Este es un programa de cocinas mejoradas que existe en el Perú, creo que lo está promoviendo el MIDIS, o no sé. Entonces, pero es a partir de eso, ¿tú cómo puedes dar una respuesta pedagógica? Realmente desde la escuela podemos trabajar algo relacionado a esas cocinas mejoradas. ¿Se puede o no se puede? Entonces, el docente tiene que medir, ¿no? Tiene que medir, digamos, sus fuerzas y decir si realmente puedo hacerlo o no. Porque si no lo vas a poder hacer, entonces, ¿para qué lo planteas en tu situación significativa? ¿Me dejo entender? Entonces, tiene que haber una respuesta pedagógica. Tiene que haber una respuesta pedagógica. ¿Y cuál es esa respuesta pedagógica? Eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, el contexto, como ustedes observan, presenta situaciones, coyunturas o problemas que demandan a la escuela dar una respuesta pedagógica. A ver, se logra ver, nuevamente he estado dejando de compartir, he estado trasladándome a otra página, se logra ver, ¿no? ¿Qué dice acá el contexto? ¿Sí? Siempre, por favor, yo preguntando a Analí, gracias Analí. Muy bien. Entonces, ese es, digamos, el punto de partida. Profesor, quiere decir que la caracterización, profesor, la caracterización, esa caracterización que se habla, profesor, la caracterización que se hace, ¿lo tengo que hacer del contexto? Por supuesto que sí. Profesor, a eso también se le puede llamar diagnóstico, profesor, porque a algunos le llamamos diagnóstico. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Llámale como tú desees. Importante es que tú lo entiendas. Si para ti es un diagnóstico, muy bien. Si eso te hace feliz curricularmente hablando, está bien. Si llegas al éxtasis curricular diciendo, eso es para mí un diagnóstico, está bien. ¿Me dejo entender? Seamos flexibles. Yo no voy a aquí colocar categorías, nombres. No, 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 para nada. Si tú le llamas diagnóstico, llámale el diagnóstico. Si tú le llamas caracterización, llámale caracterización. ¿Ok? Pero lo importante es que estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Y necesitamos hacer un recojo de información. Yo le llamo, profesor, recojo de información para la situación significativa. Llámale recojo de información. Pero lo hacemos mirando el contexto. ¿Ok? Lo hacemos mirando el contexto. Patricia, te voy a silenciar, ¿ok? Porque estoy escuchando las ollas, estoy escuchando, Patricia. A ver, nuevamente, Patricia, se ha prendido tu micro, creo. A ver, ya, muy bien. Entonces, ese es el contexto, ¿ok? Miren, acá hay otro contexto. En nuestros ámbitos rurales del país, ¿no? Por ejemplo, el calendario comunal es parte del contexto. Mire, este es un calendario comunal agrofestivo en torno a la papa. Por ejemplo, en Cusco trabajamos a partir de un calendario. De repente los que estamos por Espinar, digamos, ¿no? O los que están, digamos, por Paucartambo, o por Anta, nada más, ahí cerca. O por encima, por Sacsayhuamán, ahí arriba. ¿Dónde estás, pues?
O de repente, como estás tú en Cajamarca, ¿no es cierto? También puedo yo ir sembrando, ¿no es cierto? Dependiendo del contexto donde me encuentro, ¿sí? Estás en Cajabamba, creo he visto, estás en Cajabamba, ¿no es cierto? En Hualgayoc, por ahí también se puede sembrar papa. ¿O dónde estás? ¿Estás en Huancayo? ¿En qué parte estás? ¿Estás en Junín? ¿Estás en Huánuco? ¿Dónde estás? Miren, el contexto puede ser el calendario agrofestivo en torno a la papa, en torno al maíz. Miren, acá, por ejemplo, en este calendario hay épocas de lluvia, hay época de seca. Dependiendo de esas épocas, tú puedes plantear una situación significativa, ¿sí? Entonces, esta herramienta te va a proveer de información para que tú plantees tu situación significativa. Por eso es que la profesora ha utilizado el programa de cocina mejorada, ha sido su insumo para plantear su situación significativa. Pero hay que saber redactar la situación significativa. Tienes que tú ubicarte en tu institución, pues, ¿sí? No es de frente plantear la situación significativa, es ubicarte. ¿Para quiénes estás trabajando? ¿Para qué institución? Entonces, eso es importante. Fíjense, el contexto, que es la parte fundamental de la situación significativa, el contexto puede ser a partir de las necesidades de los estudiantes. Entonces yo les hago una encuesta a mis estudiantes, o de repente hago una sesión, o de repente hago una unidad diagnóstica que les voy a enseñar, una unidad diagnóstica. O el contexto puede ser a partir de los intereses de una problemática educativa. Yo puedo recoger los problemas que hay en la comunidad. O el contexto puede estar asociado a una potencialidad que existe en el contexto, sea social, política, cultural, etcétera. El contexto puede estar asociado a una actividad socioproductiva, religiosa del calendario comunal. El contexto puede estar asociado a un calendario cívico, a un calendario de barrio. Por ejemplo, yo que vivo por el Callao, yo estoy en Lima, vivo en el Callao, hay un calendario de barrio, por supuesto, hay un calendario de barrio. Y en el calendario, por ejemplo, en la época digamos, los primeros meses del año, cuando la gente está jugando carnavales, sacan pues sus piscinas, sus parlantes con música, es parte de su calendario de barrio. Pero a partir de eso se puede trabajar una situación significativa. Claro que sí, para que no se contaminen con ese agua. ¿Algo se puede hacer? Hay varias cosas que se puede hacer. Hay que ser creativos, hay que ser imaginativos. Puedo trabajar a partir de una coyuntura local, nacional. Ha salido una información importante en el periódico. Esa es la coyuntura. Entonces, fíjense, les estoy poniendo, digamos, les estoy explicando todo lo que implica el contexto. Y a partir del contexto yo voy a elaborar una situación significativa. Profesor, nos ha explicado ya bastante, profesor. Ya sabemos, profesor, muy bien, ya sabes qué es el contexto. Ahora el desafío. Porque la situación significativa necesita un contexto, pero no solamente el contexto, necesita un desafío. Entonces, si tú ya has planteado tu situación significativa, ya hay contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues tienes que, en tu situación significativa, nos tienes que contar cuál es ese contexto, pues. Nos tienes que decir cuál es ese contexto, ¿no? A partir del cual tú vas a plantear tu situación significativa. Pero no solo es mirar el contexto, la realidad, tienes que plantear el desafío. Ajá. Entonces, el desafío. El desafío es el reto que le vas a proponer al estudiante. Ese es el desafío. Entonces, ¿qué le propones pues al estudiante? ¿Cuál es ese reto? Es un reto que tú le vas a proponer al estudiante con preguntas. Es un desafío que puedes concertar con el estudiante. Tienes que ponerte de acuerdo con tu estudiante. En la EVA, eso es importante. Profesor, ¿verdad? Claro. De repente a tus estudiantes no les interesa lo que vas a trabajar. Por eso tienes que concertar. Concertar implica establecer consensos, acuerdos. Nos vamos a poner de acuerdo.
A ver, ¿están de acuerdo? He estado chequeando vuestros intereses. ¿Están de acuerdo que podamos desarrollar un taller de cocina y cocina, digamos, de gastronomía criolla? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hacemos cocina. Puede ser, tienes que concertar. Los estudiantes te van a decir, estamos de acuerdo, profesora o profesor, hagamos cocina en nuestro proyecto. Entonces, todas las clases que vamos a hacer van a estar orientadas a la cocina. Desde la receta vamos a elaborar cómo se hace una receta, van a producir un texto de cómo se hace una receta, ¿sí? Van a producir, de repente van a hacer un folleto de cocina, van a hacer su folleto, van a hacer una infografía o van a hacer un recetario. Después van a cocinar, es decir, se puede concertar, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te estás imaginando? Por eso decimos, la planificación es el arte de imaginar. Tienes que imaginar, tienes que imaginar. ¿Ustedes imaginan? ¿Se han imaginado alguna vez? A ver, díganme lo que se han imaginado. A ver, ¿qué están imaginando? A ver, ¿qué estás imaginando en este momento? A ver, a partir de lo que te estoy explicando, ¿qué estás imaginando? A ver, escríbeme para ver si estás escuchando. Quiero saber si estás escuchando y voy a ver en tu chat. ¿Qué estás imaginando en este momento? A ver, vamos, con toda confianza. Escribe. Ah, Joel, un taller de educación financiera. Ah, excelente. Estás imaginando un taller de educación financiera. Que sepan ganar o perder. Excelente. ¿Qué están imaginando los demás? A ver, ¿qué puedes imaginar? Porque la idea es imaginar. ¿Qué puedes trabajar para tu situación significativa? ¿Qué dicen los demás? A ver, Vilma, audiolibros. ¿Lo puedes trabajar con tus estudiantes? Ellos lo podrían grabar, los audiolibros. Claro, se puede hacer. Y para hacerlo bacán, de repente de audiolibros, para que puedan escuchar de manera corta, de 1 minuto, de 2 minutos, elaborar folleto de recomendaciones, Cristina. Cristina, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de recomendaciones? Ah, por eso, Cristina, hay que ser más específicos. No puedes recomendar cualquier cosa, Cristina, ¿no? ¿Qué cosa vas a recomendar? A ver, vamos, ¿qué están imaginando? El cuidado de la salud, Caroli. Ya, pero del cuidado de la salud, específicamente, ¿qué vas a trabajar del cuidado de la salud? Porque el cuidado de la salud es grande, pues, ¿sí? Es muy grande. Bueno, a ver, voy a ir silenciando a Elena y a Eva Luz Delia, ¿ya? Eva Luz Delia, voy a ir silenciando porque en realidad se está filtrando el audio. Ah, Analí. Ah, excelente, Gisela. Gisela, te estás imaginando haciendo una mazamorra. Estás con antojos, Gisela. Esos son antojos, Gisela. ¿Ah? Cuidado. Erlinda, el cuidado de las plantas. Muy bien. Ahora, una cosa es tu imaginación. ¿Me dejo entender? Una cosa es tu imaginación personal y otra cosa es lo que imaginan tus estudiantes. ¿Me dejo entender? No necesariamente lo que tú imaginas se relaciona con lo que el estudiante está imaginando. Por eso se tiene que concertar. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? No es plantear una situación significativa porque eso tú lo has decidido. No, se tiene que concertar. Tienes que ponerte de acuerdo con los estudiantes, si están de acuerdo o no, ¿ok? A ver, muy bien. Me parece que todos están apuntando hacia algo. Daniel también quiere hacer un afiche. Ok, entonces el desafío es eso. A ver, el desafío, fíjense, el desafío está asociado a un producto. ¿Me dejo entender? Todo desafío está asociado a un producto o resultado. Si en tu situación significativa no hay ese desafío asociado a un producto, entonces ya no es situación significativa. ¿Me entiendes? Tiene que estar asociado a un producto. ¿Cuál es el producto? Pues ahora,
Lo que nosotros vamos a hacer es una situación significativa para una unidad didáctica, para un proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, esa situación significativa implica hacer diversas actividades o sesiones de aprendizaje. Miren, la situación significativa, ese desafío que tú les planteas, desafío va a ser una actuación o producción compleja. Por ejemplo, podemos organizar un teatro. ¿Puedes hacer un teatro con tus estudiantes? ¿Te has dado cuenta que tus estudiantes son tímidos, son inseguros? Muchos de nuestros estudiantes de la EVA son inseguros. Yo he tenido pues estudiantes inseguros, ¿sí? Inseguros, tienen miedo para enfrentarse a la vida, porque han pasado por distintas situaciones. Entonces, el teatro, por ejemplo, les suelta, fortaleces, digamos, esa confianza. ¿Puedes hacer un teatro? Claro. ¿Podrías elaborar un periódico para que los estudiantes comuniquen? Podemos hacer un proyecto de emprendimiento, ¿no? Como alguien ya está planteando por ahí. Podrías hacer una campaña comunicacional. De repente a los estudiantes les encantan las tecnologías de la información y vamos a hacer una campaña comunicacional en redes, que es toda una chamba, no es sencillo. Podrías organizar un congreso, podrías desarrollar entrevistas para que tus estudiantes puedan perder, digamos, el miedo, entrevistar, se puede hacer entrevistas en videos, no lo sé. Puedes hacer cine, televisión, podrías organizar el proceso de elecciones, podrías elaborar una prenda de vestir, los estudiantes pueden aprender, digamos, a hacer una prenda de vestir, se puede. Podrías hacer un proyecto de vida con tus estudiantes. Miren, el desafío siempre va a estar asociado a un producto. No nos olvidemos. La pregunta que siempre voy a hacer es, ¿cuál es el producto, pues? ¿Cuál es ese producto? Porque ese producto que va a estar planteado en tu desafío tiene que movilizar diversas competencias a través de interrogantes problematizadoras. Por eso lo planteamos a los estudiantes, les problematizamos. La problematización es fundamental. Entonces, a ver, yo les voy a llamar a algún voluntario o voluntaria. Yo voy a llamar a un voluntario o voluntaria, ¿ok? Y le voy a pedir que me ayuden, porque vamos a hacer con ustedes el insumo de una situación significativa. Antoinette, ¿estás ahí, Antoinette? Antoinette Aragón, ¿cómo estás, Antoinette? ¿Me escuchas? Antoinette, ¿estás? Uy, Antoinette, ¿dónde te fuiste, Antoinette? A ver, voy a invitar a Magberto, Magberto Antay. Hola, Magberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Hola, Magberto. A ver, con todo lo que yo he ido explicando, Magberto, para hacerte una pregunta, Magberto, para llenar, digamos, esta matriz, porque vamos a llenar una matriz. A ver, la idea es que nosotros hagamos una situación significativa y esta situación significativa la vamos a trabajar sobre la base de esta matriz. ¿Qué te estás imaginando como parte del contexto? A ver, ¿qué quisieras trabajar con tus estudiantes, Magberto? Eh, El Profesor, ¿sería contexto, factible, cuéntanos, no sé, ujú, cuéntanos sobre el talleres de... contexto. mm, Puede ser un eh, problema, dime, puede ser un problema, puede ser una potencialidad, ya, maestra, estuve viendo talleres de ajedrez, tal talleres de vez ajedrez. para mejorar el razonamiento matemático, para superar algunas dificultades que tengan los estudiantes, Ya, en lo pero que el es... contexto, ¿cuál es? El contexto puede ser la realidad, ¿no es cierto? Puede ser un problema, ¿no? Yo sé, y tú ya estás pensando en los talleres que me parece el reto, ¿no? O desafío, talleres de ajedrez, que me parece bien. Tú ya estás pensando en el reto, tú ya estás pensando en el desafío, ¿no es cierto? Esos talleres de ajedrez. Pero te estoy preguntando sobre el contexto.
de esa realidad, el contexto. ¿Qué contexto podríamos saber trabajar? ¿Qué contexto? Si es talleres de ajedrez, ¿por qué quieres trabajar talleres de ajedrez? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para mejorar el rendimiento, eh, el rendimiento matemático de los estudiantes. Soy docente de matemática. Ya. Sirve para eso, ¿no? Para Ah, superar, ¿no? Esta entonces profesión. hay pocas habilidades matemáticas en tus estudiantes. Has identificado como un problema, ¿no es cierto? Correcto, maestro. Ujú. Hay digamos, tu contexto, en tu caso va a ser acá, hay un problema, ¿ya? Hay hay limitaciones en el razonamiento matemático. Mm, Ya hasta, digamos, ese es el contexto, porque es a partir de esas limitaciones que tú qué cosa quieres plantear. ¿Cuál es tu reto, tu desafío? mm, El reto está que asociado a un los producto, hemos dicho. estudiantes superen esas limitaciones, ¿no? ¿Cuál sería, por eso, el reto que tú les planteas para que se supere esas limitaciones? El reto, el desafío, ese producto. Eh, Proponer los talleres de ajedrez. Ya, eso van a ser tus actividades. Ya vamos a ver, voy a poner acá talleres de ajedrez, pero ese no es el reto todavía. A ver, ¿cuál sería, digamos, vas a hacer como parte de tus actividades, va a ser talleres de ajedrez, de repente un concurso podríamos hacer, ¿no es cierto? Mm, Un concurso de ajedrez. Ya, puede ser. Ya vas a organizar, digamos, el concurso de ajedrez. Y en el marco de ese concurso, porque todos van a participar, va a haber distintos talleres de ajedrez. ¿Con qué enfoque transversal se asocia a eso que vas a trabajar? De los 7 enfoques que existen en el currículum. Con el enfoque ambiental, con el enfoque de inclusivo, el intercultural, el enfoque de derechos. Hay varios enfoques transversales. ¿Con cuál? Equidad o igualdad de género. ¿Qué dices? sería con el de, a ver, Hay varios enfoques. Tenemos nosotros siempre que ir asociando con el enfoque para ver si vamos a trabajar a partir de ese problema, las limitaciones en el razonamiento matemático. Podemos hacer todo un concurso de ajedrez. Ese concurso va a implicar hacer talleres, tú vas a hacer, etcétera, etcétera. ¿Con qué enfoques podría trabajar? de inclusión podría ser, maestro. Inclusión Eh, social, inclusiva. Ya voy a poner inclusión. Acá lo que quiero es, para que no identifiquemos que está muy forzado, ¿qué dimensión de Mm, la planificación en la EVA trabajarías? Por ejemplo, aquí están las dimensiones. Vas a trabajar derecho, ciudadanía, ambiente y salud, trabajo, emprendimiento, territorio y cultura. ¿Qué es lo que vas a trabajar? Vas a enfatizar. Trabajo, emprendimiento sería. sí, ese tendría que ser, maestro. A Trabajo. veces a la dimensión trabajo, emprendimiento. A ver, miren, estamos ahorita trabajando solo, no es la situación significativa, pero es, digamos, un insumo. Ahorita yo les he traído, digamos, información, gracias, Macberto. Voy a llamar a ver a otro de tus compañeros, a ver a otra de tus compañeras, voy a llamar a ver. Diana, Gracias. ok, Diana Quispe, ¿estás ahí? Hola, Diana, ¿me escuchas? Las chicas están tímidas. ¿Qué ha pasado con las chicas? Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, no podía activar Hola, el audio. hola Diana, no te preocupes. A ver, Diana, a ver, vamos contigo a hacer estamos con ustedes un poquito haciendo una práctica. A ver, ¿qué, ¿cuál sería el contexto a partir del cual quieres plantear una situación significativa para ti, Diana? De acuerdo a mi situación significativa, profe, lo hice Ya, que en el aula no hay
como materiales suficientes para que puedan dotar con sus, ¿cómo se llama esto? Con sus materiales, para hacer materiales. No hay como que esos materiales, ¿no? ¿Qué materiales? Materiales, para... Y como plumones, lo que son papelotes, Ah, materiales no, para trabajar en el aula. entonces, no hay, todos esos materiales. ¿Y qué es lo que estás pensando hacer tú? Em, bueno, lo planteé más o menos a que se haga se haga con una actividad, o bueno, que se plantee una actividad que genere un ingreso extra. Un ingreso para comprar esos materiales. Exacto. Ya, entonces de repente acá hay un problema. Tú también estás planteando a partir de un problema. El problema es, pocos o limitados o materiales, poco voy a poner, poco material pedagógico para el desarrollo de las actividades escolares, de las actividades en el SEBA, ya está. ¿Cuál es el reto que vas a plantear para, ¿Mm? Porque con tus estudiantes vas a, digamos, hacer la compra, no lo sé, de repente van a hacer una campaña, de repente va una campaña de donación, no sé, ¿qué estás pensando como reto, Diana? Como reto. Claro. mm, ¿Cuál sería el producto? El producto van a ser los materiales, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué estás pensando como un desafío? ¿Una campaña? sí, buscar externos para que puedan ayudar. Entonces, podremos hacer ahí una campaña comunicacional. Una Ya. campaña comunicacional, ¿ya? Comunicacional, y lo vamos a hacer, esta campaña comunicacional por las redes, lo podemos hacer incluso también por la radio, le vamos a poner un título, dona para estudiar. No se me está inventando ahorita, ¿ya? Dona para estudiar, pero yo sé que creativamente tú lo vas a trabajar. Es el reto, la campaña comunicacional. Esa campaña comunicacional va a implicar hacer infografías, audios, etcétera, incluso hasta videos. Vas a grabar en el TikTok, vas a hacer en el YouTube, todos y van a recolectar dona para estudiar para el SEBA X, ¿no? Entonces ahí van a tener bastantes materiales. ¿Qué enfoque trabajarías según el currículo nacional? Diana, ¿qué enfoque trabajarías? De los 7 enfoques, ¿podría ser el enfoque de derechos, Diana? Porque ellos tienen derecho también a aprender, ¿no? Podría ser el enfoque Claro, ¿qué otro de enfoque? derecho y al bien común. Excelente. Orientación al bien común. Orientación al bien común. Excelente. Hay 2 enfoques que vas a trabajar. ¿Qué dimensión de la planificación estarías abordando aquí? El de trabajo y emprendimiento, o Sería el de más derechos y derechos y ciudadanía, ¿no es cierto? ciudadanía. Claro, Claro, porque tienen derecho a ver, derechos y ciudadanía, derechos y ciudadanía. A ver, entonces, a partir de esto nace la idea, ¿no? Diana, gracias, Diana, al igual que Macberto. Miren, a partir de este insumo, yo puedo ir desarrollando una potencial situación significativa. Este insumo no es obligatorio, ¿sí? Pero es un insumo, como su nombre lo dice, es un insumo que te da una idea de cómo yo tendría que imaginar la situación significativa que voy a plantear, ¿no? Entonces, a partir de este insumo, recién redacto mi situación significativa. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Miren, voy a redactar a partir de ese insumo y miren, a ver, vamos a ver, aquí hay, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo porque con este ejemplo vamos a trabajar hasta el final, ¿ya?
yo les había mostrado, a ver, yo les había mostrado aquí, declaran patrimonio cultural de la humanidad. Recuerda, declaran patrimonio cultural de la nación a los saberes aguajún sobre la cerámica. Entonces, como yo soy de Condorcanqui, de Amazonas, dije, ah, caramba. Además, mis estudiantes del SEBA son de este pueblo, les voy a ayudar a hacer estas cerámicas, ¿no? Vamos a trabajar estas cerámicas. Aquí están las fotos. Ese es el contexto. No es un problema. Lo que me ha planteado aquí, por ejemplo, Magberto y Diana, son problemas. Generalmente la situación significativa lo planteamos a partir de un problema, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser así. Yo lo puedo plantear a través de una potencialidad, que no necesariamente es un problema, una potencialidad, ¿sí? Una potencialidad. Este no es un problema. ¿Y cuál es la actividad cultural del, del pueblo aguajún? ¿Ok? A ver, un momentito. Por ahí veo que voy a apagar el micro. A ver, estoy apagando el micro de los organizadores de esta capacitación, que lo tienen prendido también su micro. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense, a partir de esta actividad cultural de la cerámica del pueblo aguajún, me voy a plantear un reto. Y miren, yo me he planteado el reto como pregunta. Y la idea es que ustedes ya se vayan planteando el reto como pregunta, ¿sí? Es decir, esto que ustedes han estado aquí esbozando, el concurso de ajedrez, la campaña comunicacional, habría que estar planteándolo ya en pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, ¿qué acciones podemos desarrollar e implementar para difundir la cerámica aguajún? Podría ser una pregunta. ¿Quiénes pueden apoyarnos en toda esta difusión? Miren, esa pregunta también puede servir, Diana, para esa campaña comunicacional, ¿no? ¿Cuál sería el cronograma de acciones y tareas para impulsar este proyecto de revalorización de la cerámica aguajún? Entonces, ¿qué voy a trabajar? ¿Con qué enfoque está relacionado? Con el enfoque intercultural, pero también con el enfoque ambiental. ¿Qué dimensión de la planificación en EVA se enfatiza? El trabajo y el emprendimiento, porque voy a ayudar a mis estudiantes a desarrollar la cerámica aguajún, ¿no? La cerámica, vamos a hablar. A partir de esto, yo puedo redactar, puedo diseñar mi situación significativa. A partir de esto, y miren, la situación significativa. A ver, yo también he traído mi situación significativa, pues todos tenemos que traer porque esa era la tarea, ¿no es cierto? Miren, en el ámbito del SEBA de Nieva, Nieva es un distrito en Condorcanqui, Nieva, eso es en Amazonas. Miren, en el ámbito del SEBA de Nieva, tenemos estudiantes que tienen mucho interés por aprender de la cerámica. Ese es el contexto, pues por eso yo les hablaba que la situación significativa necesita de un contexto. Tengo que ubicarme, dónde me encuentro, el contexto, de qué vamos a trabajar, ¿no? Esta actividad es tradicional de las mujeres aguajún. He averiguado, por ejemplo, que las mujeres aguajún son las que se encargan de hacer la cerámica, los varones no. Por eso lo estoy contando en mi situación significativa. Esta actividad es tradicional de las mujeres aguajún, quienes se han especializado en la elaboración de utensilios hechos a base de arcilla, usándolos para la cocina y la distribución de los alimentos y las bebidas, especialmente en el masato de yuca. ¿Qué más? Frente a esta situación de interés de los estudiantes, nos hemos planteado las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de cerámica se puede elaborar? Porque eso es lo que quiero como maestro, ¿no? ¿Qué tipo de cerámica podemos elaborar? ¿Qué relación existe de la cerámica con la cosmovisión del pueblo aguajún? Es un poco para reflexionar. ¿Qué tiene que ver con tu cultura? ¿Qué otras cerámicas existen en otros pueblos originarios del país y culturas extranjeras del mundo? Eso es para mirar lo otro,
No solo mirar nuestra cerámica, de repente también hay otra cerámica que se fabrica en otras partes del mundo y a partir de eso analizar. ¿Existe un mercado nacional o internacional turístico para ofrecer nuestra cerámica nacional? La idea es que ellos también averigüen si pueden vender más adelante su cerámica. ¿Qué podemos hacer para conocer y preservar esta habilidad de las mujeres aguajú? ¿Y cómo podemos involucrar la participación de los varones? Porque en el pueblo aguajú esta es una tarea de las mujeres, pero los varones también podrían ayudar. ¿Qué actividades desarrollarían, en este caso los varones? Entonces, fíjense, los estudiantes indagarán e investigarán a partir de las interrogantes en la comunidad y en la misma institución, buscando bibliografía, entrevistas a líderes, sabias mujeres de las comunidades. Asimismo, fortalecerán sus habilidades de diseño gráfico para recrear en sus cerámicas dibujos geométricos. Aprenderán fotografía. Claro, ¿cómo van a difundir pues su cerámica? Tienen que sacarle foto a la cerámica. Entonces van a aprender fotografía y marketing para difundir y publicar las cerámicas tradicionales. Por ello, una pregunta adicional que permitirá consolidar el proyecto de emprendimiento de los estudiantes es: ¿qué acciones podemos desarrollar e implementar para difundir la cerámica Wahoo? ¿Quiénes pueden apoyarnos en toda la difusión? ¿Cuál sería el cronograma de acciones y tareas para impulsar este proyecto? Etcétera, etcétera. Miren de dónde nace la situación significativa, del contexto, de una realidad, de una necesidad. Esto lo puedo concertar con mis estudiantes o de repente, en este caso, ha sido a partir de las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Pero es una situación significativa que se ha redactado. Profesor, ¿siempre se tiene que redactar de esa manera? No necesariamente. La idea es que tiene que estar con claridad el contexto, ¿no es cierto? El reto, que es, digamos, lo fundamental, el contexto y el reto, que es lo fundamental, ¿sí? Digamos, en la situación que nosotros vamos a ir planteando. Y fíjense, ¿ah? ¿De dónde salió la situación significativa? ¿De dónde salió? A ver, ¿de dónde salió la situación significativa? Miren, del contexto salió la situación significativa. Por eso, Magberto, cuando te preguntaba cuál es el contexto, es importante de frente trabajar a partir de un contexto, de una realidad, de un problema, porque eso es mucho más enriquecedor para los estudiantes, ¿sí? No estamos pensando en el tema que voy a trabajar, no estoy pensando todavía en el tema, sino estoy pensando qué está pasando en el contexto y a partir de eso, cómo yo puedo dar una respuesta pedagógica desde la matemática, desde la comunicación, desde sociales, desde el arte, desde la educación física, etcétera. ¿Sí? Eso va a ser fundamental. A ver, miren, por ejemplo, yo, ¿de dónde saco esa información? Yo les voy a explicar de dónde saqué esa información. Yo hice, les cuento, una especie de calendario comunal. A partir del calendario comunal he trabajado. En el calendario comunal tiene entre la información las actividades socioproductivas, saberes, conocimientos locales y los problemas del contexto local. Entonces, cuando estuve en Condorcanqui, ¿qué es lo que hice? Hice el calendario con ellos, con los estudiantes. Y por ejemplo, en enero y febrero, en la época de lluvias, en el caso de Condorcanqui, hay chacra, siembran el maíz también, que es un maíz suave, no es como el maíz andino. Cosechan el plátano entre esas épocas, siembran cacao. Hay una recolección de caimitos, ciruelos, que son unas frutas. En el monte, por ejemplo, hay, digamos, abundante de animalitos, cazan animales, hay extracción de plantas, como de madera, por ejemplo, en la capirona, caoba, en esa zona. Hice como un diagnóstico, hice una caracterización del contexto. ¿Con quién? Con mis estudiantes. Esto no lo he hecho solo, lo he hecho con mis estudiantes. A nivel del agua, por ejemplo, hay pesca. Ellos pescan con anzuelo, con tarrafa, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ¿y qué enfoques? Allá en Condorcanqui también tienen su propia propuesta pedagógica local en el distrito.
Entonces dije, ¿qué enfoque se puede trabajar asociados a este pueblo? Miren, ¿qué más hemos ido a identificar? ¿No? A ver, miren, ¿ah? A ver, ¿qué más podemos hacer? Ahorita vamos a ver eso, Verónica. Miren, ¿ah? Fíjense, he ido identificando saberes y conocimientos. Dice que en el pueblo Aguajún y One Piece, tradicionalmente se consideraba que las personas adultas y sobre todo las mujeres eran expertas en medicina. Esa es una información que he ido extrayendo del diagnóstico. Expertas en medicina eran las mujeres. Por ejemplo, la cerámica tradicional aguajún se centra en la elaboración de vasijas, ollas, tinajas, etcétera. Los frutos de la planta, como el achiote, se utilizan para pintar, por eso se pintan la cara. Existe variedad de diseños dibujados en las vasijas aguajún, etcétera, etcétera. O sea, he hecho una caracterización previamente a mi situación significativa. ¿Ok? Entonces, fíjense, tomando como referencia esto, de esta caracterización, de este diagnóstico, tomando como referencia, ¿qué hice? Ah, he planteado mi situación significativa, pues. Esta situación significativa. ¿Ok? He planteado la situación significativa. Eva Luz Delia, voy a apagar nuevamente tu micro, Eva Luz Delia. Aquí está la situación significativa, ¿no? Mirando esta situación significativa, entonces, yo puedo plantear una pregunta como lo que hace Verónica, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo difundimos? ¿Qué actividades se harán para difundir? Así de manera general se puede plantear. Miren, hay preguntas relacionadas a eso que hemos ido también planteando, como plantea aquí Verónica, ¿no? Miren, ¿a qué podemos hacer para conocer y preservar esta habilidad de las mujeres aguajún? Entonces los estudiantes tienen que ir pensando qué se puede hacer o qué acciones podríamos desarrollar para implementar y difundir la cerámica aguajún. Entonces ellos tienen que decir, hagamos fotografía, es decir, ellos tienen que proponer las actividades que pueden hacer. Miren, yo les estoy hablando de cómo trabajar en un SEBA con jóvenes, adultos, ya de un pueblo X, ¿no? De la selva, que les estoy planteando, ¿ok? Entonces, la situación significativa describe, tiene que describir a partir de las situaciones del contexto, tiene que describir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar con nuestros estudiantes? A través de procesos de problematización. La problematización no es otra cosa que el arte de preguntar, ¿sí? Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Verónica, ¿no? Cuando tú planteas una pregunta, estás problematizando, ¿sí? Cuando tú planteas una pregunta, estás problematizando, porque la problematización es el arte de preguntar, es el arte de preguntar. Entonces hay que problematizar al estudiante, para que el estudiante imagine cómo lo podemos hacer, por qué lo debemos hacer. Hay preguntas claves, como por qué, cómo, eso es fundamental. En toda situación significativa, tiene que haber esas preguntas, ¿por qué? ¿Cómo? Porque la idea es que el estudiante te plantee una propuesta, te dé una alternativa, ¿sí? Entonces, eso va a ser, digamos, fundamental, ¿ya? Va a ser fundamental cuando nosotros desarrollamos nuestras situaciones significativas. Entonces, esto es lo que yo les quería un poquito poner en contexto, porque a partir de esta situación significativa, ahora yo voy a elaborar un proyecto de aprendizaje. La próxima clase voy a elaborar ese proyecto de aprendizaje a partir de esta situación significativa. Entonces, ahí seguro vamos a responder la pregunta que nos hace Verónica, ¿no? O esa pregunta que ella ha planteado también para la situación. ¿Qué podemos hacer? Entonces, con esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Ya hay un conjunto, digamos, de acciones que se pueden ir planteando para a las sesiones de aprendizaje que finalmente va a desencadenar esta situación significativa. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a remirar la situación significativa que hemos planteado. Esa situación significativa
que hemos planteado, la vamos a volver a mirar, ¿ya? La vamos a volver a mirar. La vamos a comparar con esta situación significativa que les he propuesto. Pero vamos a hacer algo adicional. Vamos a hacer una matriz. Aquí está la matriz. Miren, aquí está la matriz. La matriz, aquí está la matriz. Esta matriz que les estoy compartiendo aquí, vamos a hacer esta matriz. Ustedes van a plantear una situación significativa tomando como referencia esta matriz. Ustedes tienen que decir cuál es el contexto, cuál es el reto o desafío, planteando ahí las preguntas claves, con qué enfoque o enfoques transversales lo asociamos, qué dimensión de la EVA vamos a enfatizar, esta matriz tiene que estar. Y luego redactamos la situación significativa. Profesor, pero yo ya he enviado mi situación significativa. Sí, está bien, ya lo has enviado. Lo vas a volver a enviar, mejorado, precisado, con toda, digamos, esa información que el día de hoy hemos compartido. Primero planteas esta matriz y después de la matriz redactas la situación significativa. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer porque la siguiente clase ya vamos a trabajar el diseño del proyecto de aprendizaje. Miren, hasta aquí estamos terminando un módulo. La siguiente clase viene otro módulo, que es propiamente la planificación del proyecto de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, y ahí ya vamos a identificar los propósitos del aprendizaje, qué competencias vamos a trabajar, etcétera, etcétera, porque esto es importante. Tenemos que hacer todo un ejercicio de cómo podemos elaborar un proyecto de aprendizaje, ¿no? O una unidad didáctica o una experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, digamos, esa es la dinámica con la cual vamos a ir trabajando la próxima clase y luego yo ya voy a ir explicando otras cosas más para poder trabajar. Entonces, la siguiente clase, a ver, voy a descartar esto, perdón, vamos a elaborar, voy a compartir en este momento, un momentito por favor, vamos a precisar la situación significativa y vamos a remitir esa situación significativa eh, para poder trabajar. Aquí está. Vamos a precisar, esa es la actividad, vamos a precisar la situación significativa que hemos desarrollado, vamos a remitir esa matriz que les he mostrado y vamos a hacer una redacción mejorada de la situación, ¿ok? Y vamos a subir al Padlet. Yo les voy a enviar el Padlet para que podamos a partir de ello seguir trabajando. Entonces, nos vemos la próxima clase y sobre la base de esa situación significativa continuamos con el trabajo, ¿ok? A ver, Analí, creo que se aprendió tu micro. Bueno, cuídense bastante. Nos vemos la próxima sesión. Espero que les vaya súper bien y que tengan un bonito fin de semana. ¿Ok? Nos vemos. Que les vaya súper bien a cada una de ustedes. A todos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Porfirio, nos vemos. Cuídate, Porfirio. Maestro, sí, maestro, disculpa. Claro. Maestro, Patricia. sí, sí, maestro. Buenas tardes. La situación significativa de cualquier tema del contexto, ¿verdad? Sí, cualquier tema, ahorita es libre, todo libre. Así es, Patricia. Ya, maestro, muchas gracias. Ok, nos vemos. Verónica, cuídate, Danitza también, Daniel, nos vemos, Cristina, Caroli, Milagros, cuídense, sigamos en contacto, nos vemos. Nos vemos, Analí, cuídate, chao, chao. Nos vemos, hasta la próxima sesión. Gracias, maestro, hasta la próxima.